Muy bien, buenos días, yo soy el doctor Julio Subá y esta sería la presentación de la semana, la primera charla en la cual nosotros habitualmente presentamos la semana, presentamos los temas que vamos a desarrollar, las clases que se van a dictar y hacemos los primeros comentarios, la presentación y los primeros comentarios sobre los casos clínicos. Van a ser 2 casos clínicos bastante, típicos de una serie de signos y síntomas que habitualmente se presentan en los pacientes y algunos de los cuales vamos a presentar en esta semana. La idea de los casos clínicos es que ustedes los lean ahora, los piensen. Lo ideal sería que los discutiera con sus ayudantes o hicieran algún comentario sobre estos casos clínicos durante la semana con sus ayudantes. Y yo les voy a mandar el jueves o el viernes, les voy a mandar la resolución de los casos, o sea, unos comentarios de los casos clínicos, cómo se pueden razonar y a qué conclusiones uno llega de acuerdo a la forma de razonamiento clínico que desarrolla con estos casos. Lo que vamos a dar esta semana son 2 partes. Una es los signos y los síntomas generales. Signos, lo que nosotros vemos, síntomas, lo que el paciente nos cuenta. Son signos y síntomas que se dan habitualmente en más de un sistema, más de un aparato o sistema, y por lo tanto pueden evidenciar o poner en manifiesto patologías variadas. Muchas veces son las formas de presentación de las enfermedades. Uno tiene que saber interpretarla y si bien son muy frecuentes, son muy poco específicas, entonces uno tiene que utilizar ese signo o ese síntoma como puerta de ingreso para continuar el estudio, evaluar al paciente y en definitiva llegar a un diagnóstico sindromático. Con respecto a la semiología articular, la semiología articular consta de 2 partes. Una que son los motivos de consulta. Los pacientes vienen con un reclamo, con una molestia o una manifestación clínica de una patología determinada que se da en las articulaciones y es lo primero que uno recibe del paciente y de acuerdo a la interpretación de las características de estos elementos, estos signos y síntomas que forman parte de la presentación, las formas de presentación de la patología articular, uno va enhebrando también razonamientos y diagnósticos. Y la segunda parte es la parte clínica, la parte semiológica. Con estas actuales condiciones, ¿cuáles van a ser los elementos para desarrollar las maniobras? Nosotros primero les vamos a dar una lista de maniobras. Hay un gran número de maniobras. La lista lo que les va a dar es una lista acotada con las maniobras que nosotros pensamos que son más significativas, más importantes y que ustedes tienen que saber. Y después uno de esa lista de maniobras las busca, las estudia, primero en el libro, en el libro están todas, van a ver que hay bastante más, si saben más mejor, y si no mínimamente la lista que les damos. Hay videos en internet, hay varios videos, y está el del libro de Argente Álvarez, está mostrado por Álvarez, y es un video de muy buena calidad. Y finalmente, los prácticos. Durante esta semana, el práctico de esta semana, la idea es que ustedes tengan en mente la lista, que hayan leído cómo se hace la maniobra y en los prácticos desarrollar estas maniobras entre nosotros, entre los alumnos, para por lo menos tener una práctica
haberlo hecho una vez, verla, haber visto la maniobra y hacerla, para ir desarrollando el conocimiento de esa maniobra. Bueno, esta es la listita de los signos y síntomas generales. Les voy a, digamos, no es que lo voy a dar, sino que lo vamos a organizar. O sea, fiebre lo estudian ustedes, o sea, es fácil, está en el libro, es sencillo, está bien explicado. Lo más práctico es leerlo del libro, ¿sí? Hay alguna cosa que yo por ahí les puedo dar, vamos a ver, pero es sencillo y lo ven del libro. Dolor, la doctora Conti les va a hacer creo que era un Zoom que les va a hacer, entonces van a recibir eso. En los libros también se puede complementar con los libros sin demasiado problema. Bueno, fiebre y dolor no necesitan explicación. Edema, o sea, es la retención de líquido en el brazo cutáneo, es un signo. No sé si está claro. Síntomas es lo que el paciente nos dice, y signo es lo que nosotros vemos cuando revisamos un paciente, que vemos o vemos cuando lo revisamos. El edema es un signo, ¿no? Lo vemos, tiene maniobras semiológicas para evaluarlo y para definir su intensidad, su relevancia. Ya después lo vamos a ver, pero el edema, hay una clase de edema, la da el doctor Goldenberg, creo que va a ser un Zoom también, así que eso lo van a recibir. Disnea, vamos a ver si lo desarrollamos con el doctor Fata en la semana de insuficiencia cardíaca. Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire, ¿sí? O sea, el paciente les dice que le falta el aire. Puede o no tener algún compromiso. Yo puedo decirles a ustedes así, doctor, me falta el aire, pero usted respira perfectamente. Bueno, pero a mí me falta el aire. Eso es disnea. Sensación que el paciente siente. Si el paciente está en coma, no tiene disnea, porque no les puede decir que siente falta de aire. Ictericia lo vamos a dar con hígado. Ictericia es el color amarillento de piel y mucosas. Eso se genera por aumento de la bilirrubina, directa o indirecta, un nivel entre 2 y 2,5 por encima, o sea, 2 o 2,5 o más de 2,5 miligramos por decilitro en el análisis de sangre. Y como es fundamentalmente patología hepática, lo vamos a ver si lo desarrollamos en hígado. Usted me dice, bueno, pero entonces no es general, sí, porque puede ser muchas partes del hígado, se puede ver en la vía extra o prehepática, y alteraciones tanto, por ejemplo, como la hemólisis, o sea, como la destrucción de glóbulos rojos, también da ictericia. Cianosis, color azulado de piel y mucosas, generado por un aumento por encima de 5 gramos por decilitro de hemoglobina reducida en sangre capilar. Eso lo vamos a dar en respiratoria, insuficiencia respiratoria. Astenia está bien en el libro, más sencillo. Los libros tienen una serie de evaluaciones de la astenia, y si es astenia psicológica o física, a ver, no hay mucho, la caracterización de la astenia no es muy útil, y en general lo que uno tiene que tratar de determinar es si participa de una enfermedad sistémica o es una sensación de cansancio de causa emocional o psicológica. Por ahí alguna cosita yo les digo. Y bueno, y pérdida y ganancia de peso también lo leen. Astenia y pérdida y ganancia de peso lo leen. Pérdida y ganancia de peso, por ahí yo les doy algo cuando estemos en endocrino, en diabetes, que también tiene algunos temas que se pueden incluir acá, y por ahí puedo decirles algo. Semiología osteoarticular, como le dije, los motivos de consulta, que es la clase que yo tengo presentada después. Los pacientes vienen con 3 cosas, fundamentalmente: las articulaciones, dolor, alteraciones locales, o sea, se está colorada o hinchada, y después las alteraciones de la utilidad de la articulación. La articulación, la utilidad que tiene es moverse, y
conectar dos huesos y moverse. Bueno, las alteraciones de ese tipo, o sea, cuando se mueven con dificultad o no se mueven, son los tres motivos de consulta más frecuentes. Y la semiotecnia es como uno hace la maniobra, la parte técnica de la maniobra. Eso, como les dije, la lista lo aprenden en el libro y lo redondean con un video. Bueno, los casos clínicos. Nosotros cuando hacíamos la semana, el primer día de la semana, o sea, la primera clase del lunes, nosotros hacíamos la presentación de la semana y presentábamos los casos clínicos. La idea era que ustedes vieran el caso clínico el lunes, sin, se supone, ninguno o pocos conocimientos, y que iban obteniendo esos conocimientos durante la semana, y el viernes a las 11, o sea, la última clase, discutíamos el caso clínico, ustedes contestaban las preguntas. La idea es que ustedes la contestaran, que dijeran, que se equivocaran, y yo lo explicaba, o no hacía falta, porque ustedes ya lo sabían. Pero bueno, es difícil hacerlo ahora. Yo lo que voy a hacer es presentarle este caso. Tengo dos casitos, lo voy a explicar brevemente, y el viernes por ahí hago otro power o una charla con las explicaciones de este caso. Vamos a ver cómo lo hacemos. Es una de las actividades más entretenidas, más divertidas, pero la cuarentena nos mató. Bueno, entonces yo presento a Carlos. Carlos es el padre de un amigo mío. Esto es real. Un paciente de 76 años de edad fue intervenido quirúrgicamente de un reemplazo total de cadera luego de una caída en su domicilio. El paciente se cayó. Nunca sabemos si se cae y se rompe, o se rompe y se cae. El asunto es que tiene una fractura de cadera, que también me podrían decir cómo se dan cuenta ustedes que la cadera está rota. Tiene tres manifestaciones, a ver si las leen. Tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca, medicado y controlado, insuficiencia renal crónica, una creatinina discretamente alta, 2.6 y una urea de 84, una hipertrofia prostática y cierto deterioro cognitivo, ¿no? Digamos un paciente de edad más o menos típico. En el posoperatorio inmediato presenta dolor intenso en la zona operatoria y en la zona lumbar. Se medica con analgésicos endovenosos en goteo continuo. Ustedes van a ver algo después en el tratamiento del dolor. Lo ideal es hacer eso, o sea, hacer un tratamiento endovenoso permanente y tratar de evitar que el paciente tenga dolor. A las 48 horas de la cirugía se encuentra febril, 38.6, claramente febril, temperatura axilar, hipotenso, taquipneico. Taquipneico es un paciente que tiene una frecuencia respiratoria mayor que la normal, tiene una sudoración intensa y está desorientado en tiempo y espacio. El paciente no sabe ni dónde está, ni qué es el día, etc. El ritmo diurético disminuye, se empieza a orinar menos, se indica un antipirético, una medicación para bajarle la temperatura, y se expande con solución fisiológica. O sea, al paciente se lo interpreta con fiebre, con presión baja, desorientado, sudorosa. ¿Qué hace? Se le indica un antipirético y se expande con un líquido que tiene una cantidad de sodio, cloruro de sodio, en una concentración con una osmolaridad similar a la del plasma. Por eso se llama fisiológico. O sea, se le pone líquido y sodio dentro de la sangre como para levantar la presión y compensar por ahí la sudoración. Y tratar de mejorar la perfusión cerebral, o sea, por qué está desorientado, por qué está sudoroso, por qué está hipotenso. Muy bien. Al quinto día de la cirugía el paciente se encuentra sin fiebre, no volvió a repetir fiebre, pero está disneico, o sea, doctor, me falta el aire. Edemas en ambos miembros inferiores, tiene edema bilateral, pero con un franco predominio en la pierna derecha, el cual se encuentra, además de edematizado, caliente y eritematoso. Entonces, ese es el paciente, en este punto es el paciente. Entonces, tendríamos que contestar o saber cuáles son los mecanismos de dolor involucrados, por qué tiene dolor y cómo tengo que evaluar yo ese dolor.
¿Cuáles son las posibles causas de síndrome febril y cómo las estudiaré? O sea, ustedes van a ver que hay varias causas de fiebre y cada una tendría una forma de evaluación discretamente diferente. ¿Por qué el paciente, cuando estaba con fiebre, estaba desorientado y con hipotensión arterial? Al paciente le dieron solución fisiológica, o sea, el agua y sodio, y a los 3 días después estaba con disnea y edemas. Entonces, el haberle aportado líquidos endovenosos, ¿qué le parece a usted? ¿Que benefició o perjudicó al paciente? O sea, ¿hicimos bien o hicimos mal? ¿Y por qué? Obviamente. Y después, el paciente está con edemas. ¿Por qué tiene esos edemas? ¿Puede tener más de una causa de edema? ¿Y cómo estudiaría cada una de esas causas? Muy bien, esto sería este paciente. Vamos a ver cómo. Ustedes léanlo, traten de discutirlo, pueden discutirlo entre ustedes, y pueden discutirlo con su ayudante a cargo, ¿sí? Ellos ya la conocen, este cuadro, así que pueden discutirlo, las preguntas y las respuestas potenciales, o las dudas que ustedes tengan, las pueden discutir con él. Jorge, este es otro amigo mío, de 36 años, lo consulta porque bajó 6 kilos de peso habitual 63 kilos, en los últimos 3 meses. Como no se lo doy, se los digo, uno empieza a preocuparse o buscarle alguna causa significativa de pérdida de peso cuando el paciente pierde más del 10%, pierde el 10% o más del 10% de su peso en 3 meses o menos. Si alguien en 3 meses pierde más del 10% de su peso, la caída de peso es claramente patológica y tenemos que buscar una causa. Se separó hace 6 meses y actualmente vive solo, ¿sí? No tiene otros antecedentes y fue a ver un médico, tiene un laboratorio completo, una placa de tórax, una tomografía de abdomen, solicitados por otro colega. O sea, fue a ver otro médico y el otro médico lo interrogó, lo revisó y le pidió un laboratorio, una placa y una tomografía de abdomen. Y luego le indicó un complejo vitamínico, o sea, no le dio mayor relevancia y le dio unas vitaminas. Muy bien, sencillito. Entonces, ¿qué buscarían los estudios? O sea, los estudios tienen una lógica, ¿no? Entonces, digamos, buscando qué cosas le pidieron los estudios o qué esperarían encontrar. Ustedes siempre acostúmbrense que cuando piden un estudio y después lo reciben, ustedes tienen que saber para qué se lo pidieron en el momento que hacen el pedido. Yo le pido tal cosa, es para buscar esto. Le pido tal otra, buscando esto. Si ustedes le piden un estudio para ver qué viene, es cuando hacen lío, piden de más y después no saben qué hacer con el estudio y los resultados que tienen. Entonces, ¿qué buscaría? En la placa de tórax, ¿qué buscaría en el laboratorio y en la tomografía de abdomen que podían explicar esa baja de peso en los últimos 3 meses cuando se había separado 6 meses antes? ¿Qué diagnóstico presuntivo plantearía? O sea, ¿qué es lo que podría eventualmente pasarle? Sindromáticamente, no diagnóstico puntual, sino sindromático. Si puede tener una causa, no sé, infectológica, oncológica, no sé, ir orientándose desde ese punto de vista. Y después lo vino a ver ustedes. Entonces algo faltó. ¿Qué faltó en la evaluación del colega que lo vio previamente? ¿Qué faltó? ¿Qué le tendría que haber hecho para haber redondeado a un paciente en estas condiciones? Que le hace los estudios que le hace y después que le da un complejo vitamínico. ¿Por qué me vino a ver a mí después? Bueno, 2 casos clínicos, clásicos y sencillos, mezclan un poco unos cuantos temas de la semana y algunos de la semana pasada. Así que, bueno, lo discuten. Estaría bueno que creo que, estaba pensando, discutan un poco con su ayudante. Por ahí, cada uno tiene su forma, o sea, cada uno de nosotros está estableciendo una relación con ustedes en forma diferente. Entonces, adáptense un poco a la forma que el ayudante se comunica o se pone en comunicación con ustedes y de acuerdo a eso vean cómo pueden arreglar con él una pequeña discusión de estos cuadros. ¿Bien? Bueno, muchas gracias.